noches, hermanos, Dios les bendiga. Estar un miércoles más reunidos en la iglesia para poder buscar y adorar al Señor. Inclinamos nuestro rostro para empezar con una oración. Padre, te damos gracias porque nos has dado un día más de vida, porque nos has permitido que finalicen el día con bien, Señor, que nos has traído con bien. Pedimos que puedas ayudar, Madre, que la palabra que vayamos a recibir hoy pueda ser de bendición para nuestra vida. Recibe esta oración, Señor, en tu nombre. Amén.
mar, y que toda su creación cae en la habitación hacia él. Toda su creación cae en la habitación, alabado mar, desde el amanecer hasta el atardecer, alabado mar, y que toda su creación cae en la habitación, cae. Desde el amanecer hasta el atardecer, alabado mar, y que toda su creación cae en la habitación, alabado mar, desde el amanecer hasta el atardecer, alabado mar, y que toda su creación cae en la habitación, alabado mar, desde el amanecer hasta el atardecer, alabado mar, y que toda su
nos verá cambiar nuestra Espíritu está aquí, ser evidente tu poder. Espíritu está aquí, nos verá cambiar nuestra Espíritu está aquí, ser evidente tu poder. Espíritu está aquí, llena este lugar, derramando tu amor, como renueve. He venido por ti a tus brazos de amor, como llena este lugar, derramando tu amor, como he venido por ti a tus brazos de amor, como Espíritu
palabra que vamos a escuchar en este momento, que habla de nosotros, que realmente va a ser una palabra que pueda caer en buena tierra, que la podamos no solo recordar, sino que poner en práctica, que podamos entenderlo, Padre. Te pedimos que podamos decirlo. En tu nombre, amén. Bueno, hemos ido avanzando por el estudio de la Biblia. Una de las cosas que hace años descubrí es que el orden que nosotros llevamos en los textos de la Biblia, así como lo tenemos hasta ahora, en realidad es un gran desorden. Y creo que al ordenarlo así, se perdió el espíritu original de por qué el Espíritu Santo iba compartiendo determinados momentos. La Biblia no es un libro de texto, la Biblia es la narración de la palabra de Dios a su pueblo y a su gente. Pero vino un especialista, un abad, y decidió que mejor lo que iba a hacer era ponerle numeritos y capítulos para identificar más claramente los textos y darle un orden más lógico en lugar del orden del Espíritu Santo. Y eso nos afectó y ha afectado la manera en que enseñamos la Biblia, sobre todo cuando decimos vamos a enseñar toda la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia se debería comenzar enseñando Job, es el libro más antiguo. Génesis no es el libro más antiguo, al contrario, Génesis es el más nuevo. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros que deberían de leerse hasta el final, porque cronológicamente fueron escritos al final. Se debería comenzar leyendo Santiago, que es el primer libro del Nuevo Testamento, luego Primera de Tesalonicenses y luego algunas otras de las epístolas de Pablo. Entonces lo que ha pasado es que cuando vamos leyendo la Biblia, nos hizo el ponerle capítulos y ponerle números a los versículos, nos hizo personas conocedoras de la Biblia de una manera fragmentada, porque en aras de la comodidad de encontrar un tema específico y saber ubicarlo para que se pudiera enseñar mejor, cortó todo el concepto de lo que era la manera en que la gente en el Nuevo Testamento relataba el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros sabemos
muy fácilmente qué dice Juan 3:16, pero no sabemos qué dice Juan 3:12, no lo sabemos de memoria. Sabemos más a todos, sabemos de Romanos 8, que todas las cosas se ayudan a bien, Romanos 8:28, pero no sabemos Romanos 8:1. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sacamos los versículos de contexto. Y la gente en el Nuevo Testamento, cuando compartía el Evangelio, no compartía las 4 leyes espirituales, Romanos tal, versículo tal, versículo tal. La gente narraba toda la historia. Si Pablo escribió la carta a los Gálatas, cuando la recibieron los otros cristianos en Roma o en otras partes, o le querían decir a otra persona lo que Pablo había escrito, no tenían versículos ni tenían capítulos. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Era contar toda la epístola, hablar de toda la epístola. Y eso generaba que las personas entraran en un diálogo y una interacción. Pero ahora, digamos, por ejemplo, Esdras y Nehemías son libros que deberían de leerse casi al final casi al final del Antiguo Testamento, porque son libros que hablan del regreso de Israel ya después de la cautividad. Pero aparecen antes, y eso lo que genera es que nos genera todo un caos cronológico y creemos una cosa y otra. Por ejemplo, he visto películas y he visto dibujos en donde cuando Daniel es lanzado al foso de los leones, lo pintan como un jovencito, y Daniel cuando es lanzado al foso de los leones tiene más de 80 años. Hay demasiado caos. Por ejemplo, salió una Biblia que se llama la Biblia cronológica, que es la que he intentado darle el orden original. Y eso tiene sentido porque el Espíritu Santo fue dando la revelación con un propósito. Y el hombre lo que ha hecho es cortar esa revelación. Y en realidad hemos tenido y tenemos bastantes problemas en eso. Por eso es que nuestra forma de aprender la Biblia es seccionada por capítulos y versículos, porque para nosotros es más fácil, el versículo tal, el capítulo tal. Pero si nosotros narráramos, por ejemplo, ustedes pueden ver la manera en que Felipe evangeliza al etíope eunuco. Felipe le explica todo Isaías, incluyendo lo del siervo sufriente. Él no está pensando versículos tal y versículos tal, sino que él le explica todo lo que tiene que ver. Lo mismo hace Jesús cuando en camino a Emaús, los de Emaús tienen serias dudas. Jesús dice que les explica desde los inicios hasta los salmos lo que decían las escrituras de él. Y eso implicaba tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando venimos a la iglesia, el que tengamos números y capítulos nos hace más cortos en lo que aprendemos, porque si alguien dice voy a predicar desde todo el libro, la gente dice todo el libro, no, solo saca una porción corta, porque la porción es más corta. Y por eso, digamos, al estar tratando de enseñar los libros de la Biblia, la pregunta que uno tiene que hacerse es si realmente conoce toda la historia. Porque muchas veces no conocemos toda la historia, conocemos secciones, las cosas que más nos gustan. Hablamos de Proverbios, de Salmos, algunos de Apocalipsis, pero toda la dinámica de la palabra de Dios es bien completa.
Y por eso es que es bien limitada la reflexión del pueblo evangélico, porque simple y sencillamente está fragmentada su información. Nos saltamos de algo para acá, de aquí para allá, y eso es muy popular en todas partes. El libro de Nehemías realmente en los primeros escritos se enfocaba más como el segundo de Esdras, pero hubo una división y dijeron mejor el enfoque lo veamos sobre el asunto del libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro que se ocupa mucho para principios administrativos, se usa mucho para lo que es administración moderna en la Biblia, y se va desde la óptica de las corrientes administrativas hacia el libro y se le mete ahí y a tratar de reconocer en lo que Nehemías está haciendo todas las corrientes administrativas. Y si bien es cierto que el libro de Nehemías tiene pues aspectos de administración, el libro de Nehemías no es un libro de administración. El libro de Nehemías es un libro de una persona que asume una carga y que tiene un valor de decir, soy responsable de reconstruir mi nación, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y por eso es que es a mí me da mucho escozor escuchar que meterle todo a lo que es el concepto de administración moderna dentro de los libros de la Biblia, cuando en realidad la administración que ellos hacían era una administración, no era porque la habían aprendido en un libro, sino era porque eran dirigidos por el Espíritu Santo. Si hay un administrador dentro del contexto, es el Espíritu de Dios, y Dios mismo guiando a la persona a tomar ciertas decisiones y a tomar ciertas cosas. Entonces, secularizar y meterle todo eso ha hecho de que la gente piense de que nosotros podemos tener un libro para profesionales, que los pastores pueden ser profesionales porque saben administración. Y si ustedes van en la Biblia se van a dar cuenta que los pastores no son profesionales. Nadie ha sido llamado a ser profesional cristiano, sino que hemos sido llamados a ser siervos. Entonces, en el libro de Nehemías hay un concepto que, por ejemplo, ustedes miran que el libro de Nehemías empieza con una oración y termina con una oración. Ustedes lo ven, empieza con una oración y termina con una oración. En medio del libro hay varias oraciones, y son oraciones que son oraciones bien, ¿cómo sería? Bien fuera de tono de lo evangélico y lo religioso. De repente está haciendo varias cosas y la oración es: acuérdate de mí para bien, Jehová, de lo que hice por tu obra. Esa es su oración. Tuve miedo y oré al Dios de los cielos, y solo eso dice. No hay todo un protocolo, una cantidad de cosas, porque el hombre está buscando el crecer en, ¿cómo se llama?, en su ministerio con el Señor. Ahí ven. Esta señora es una especialista es una psicóloga, se llama Angela Duckworth. No creo que no esté el nombre, sí. Angela Duckworth sino que popularizó un concepto llamado el grit. Y este concepto de la psicología moderna sostiene que la perseverancia y la pasión por lo que hacemos
persona clave para alcanzar el éxito personal. Está por encima de todo, incluso del talento y la inteligencia. Ella fue una mujer que trabajó mucho con los candidatos a entrar a la Academia de West Point en los Estados Unidos y hacía pruebas para perfilar quiénes serían los candidatos que podían calificar y aguantar todo el proceso de West Point y graduarse de ahí. Y ella hizo muchos exámenes y muchas pruebas y concluyó que los que lograban salir de West Point no eran los más dotados, sino eran los más testarudos, los que más perseveraban, los que no se echaban por atrás y no podían tener grandes dotes físicas o grandes cosas por el estilo, sino que eran las personas que simple y sencillamente perseveraban, eran determinados. Hay una película que se llama Inquebrantable, no sé si la han visto, es la historia de un prisionero que es capturado en Japón. Es un prisionero americano y su carcelero, su gran meta es quebrarle el espíritu. Y durante los años que pasan, el prisionero era cristiano y durante los años que pasan, por más que quiso quebrarle el espíritu, no pudo. Y al final de la guerra y todo lo demás, este prisionero buscó a este carcelero japonés y lo encontró, le perdonó y le compartió a Cristo. Y esta es una historia, y la película está basada en esa historia, Inquebrantable. Es el tipo de persona que dijo: me levanto y sigo. Y saben, este tipo de descubrimiento que Angela Duckworth hizo es la base de cualquier éxito en la vida secular, pero en realidad es un valor cristiano, es una característica que debería de ser para los cristianos. Los cristianos no nos rendimos. Podemos tener problemas y caernos y levantarnos, pero Dios nos ha dado la victoria y por eso es que quienes deberían de tener grit espiritual seríamos nosotros. Pero, ahí está la Biblia. La idea que yo veo dentro de todo el contexto del libro de Nehemías es el concepto de ser determinado. Es la idea de si empiezo, termino. Y en el camino, cualquier cosa que pueda pasar, cortarme, no es el obstáculo, no es mi enemigo, sino es el camino. Eso es lo que debe ser para mí salir adelante, la perseverancia, la determinación. El libro de Nehemías, dentro de todo el contexto, es el esfuerzo por reconstruir las murallas de Jerusalén. Saben ustedes que Esdras había intentado eso años antes y había reconstruido casi toda la ciudad, pero Esdras tuvo mucha oposición y no terminó la obra. Solo que construyeron sus casas y todo, pero no terminó todo. La ciudad estaba desprotegida y había habido muchas cosas difíciles. En el tiempo de Nehemías y el tiempo de Esdras, son los tiempos donde también está el profeta Zacarías, ¿sí?, que habla acerca de ellos, el profeta Sofonías, el profeta Ageo, son tiempos de ellos también contemporáneos que contribuyeron a darle o sea, no solo es Nehemías haciendo toda la obra, sino que hay todo un ejército espiritual. Por ejemplo, Ageo reclama al pueblo que
Ellos están bien bonitos en sus casas, han arreglado bien sus casas, las tienen bien bonitas. Y a Jehová les dice, ¿y ustedes creen que es tiempo de tener sus casas arregladas y la casa de Dios está arruinada? ¿Por qué están tan preocupados en tener todas sus casas tan bonitas y dejar tirados y le echan la mano a todo el proyecto de Nehemías? Ellos tuvieron mucha influencia en esto. Así es que Nehemías lo que va a hacer es terminar el proyecto de Esdras y de todo el pueblo que llegó, pero también va a encontrar muchas dificultades para hacer su ministerio. La idea es un reto para involucrarnos en el proyecto de Dios con determinación. Miren, hay la tendencia en la iglesia, es la tendencia a hacer las cosas, pero no con la determinación que hacemos las cosas en el mundo donde nos pagan. Y mucha gente hace las cosas en la iglesia de una manera mediocre. Y la manera en que se hacen las cosas en la iglesia se basa en el hecho de que muchas personas dicen, si ni me pagan, soy voluntario. O sea, esto no es mi trabajo. Aquí lo que estoy haciendo es ayudando. Y como estoy ayudando, no puedo tener jefes, no puedo tener nadie que me esté diciendo que gane mi trabajo. He conocido ministerios en la escuela dominical, todos los maestros faltan, hacen otras cosas, no se preparan, simple y sencillamente no participan en el ministerio, dicen que se van a comprometer y no lo hacen, faltan a su palabra y todo lo demás. El problema es que la mayoría de personas pueden pensar que en la iglesia no se les paga por lo que están haciendo, pero están equivocados, porque sí se les está pagando. Y quien les va a pagar va a ser Dios. Y cada vez que nosotros hacemos las cosas negligentes, tenemos pérdida. Hay un versículo que a mí me pone bastante nervioso, que aparece en el libro de Jeremías, que dice: maldito el que hiciere la obra de Jehová indolentemente. Por ese versículo, o sea, me asusta, ¿no? Es decir, Dios dice, horrible que alguien haga las cosas de Dios de una manera, vale, o sea, es de Dios, ¿no? O sea, no es lo mismo como que estoy diciendo a mi jefe que me pague o que trabaje en mi empresa o en mi proyecto. Es Dios y Dios sabe, y Dios dice, cuidado, porque si nos metemos a hacer las cosas, simple y sencillamente tenemos que hacer las cosas con determinación, y vamos a ver lo que el texto enseña con respecto a ese tema. Para tener esa determinación que Nehemías tuvo, Nehemías se planteó 4 preguntas y él mismo se las respondió. Y son preguntas que yo debo hacerme y preguntas que son importantes, porque simple y sencillamente, si no nos hacemos esas preguntas, vamos a pasar de noche en nuestro trabajo y en nuestro ministerio como creyentes. El capítulo 1, la pregunta que se hace le hace Dios a Nehemías: ¿a quién le va a importar lo que le está pasando en la casa de Dios? La palabra clave es la carga. Dios transmite una carga, y si ustedes leen el capítulo 1, la pregunta es: ¿a quién le importa? ¿Quién se va a interesar? ¿Quién va a tomar el cargo? ¿Quién se va a interesar en eso? Y eso es bien importante, porque si ustedes leen Nehemías, dice
La palabra, versículo 1, palabra de Nehemías, hijo de Hacalías, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente y los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, desde los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído a mí, esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y ahí vemos toda una oración, y el versículo 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que deseen reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía el copero del rey. O sea, la idea era, mirad cómo está la gente en Jerusalén. Y le dijeron, están mal, están muy mal. Y el hombre es adinerado, posicionado, de confianza, está cómodo donde está, tiene recursos, está bien. Pudo haber dicho, pobrecito, pues así, qué tremendo. Recojamos una ofrenda y le mandamos. Sí. Mandémosle una ofrenda a la gente. Hagamos algún esfuerzo para mandarse. Cuando él oye eso, dice, pues entonces, ¿a quién le importa eso? ¿Quién va a ser? Y me he dado cuenta que por lo general, cuando a mí me cae una carga sobre algo, sobre alguien, en realidad lo primero que Dios está haciendo es diciéndome que yo soy la solución de esa carga, no otros. Usted mire ese ejemplo en todas partes en la Biblia. Gedeón le dice, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde dicen que tal y tal cosa? El Dios que nos ha abandonado, ¿dónde está? Y Dios le dice, va, con este poder te mando. La idea es, anda pues, ¿quieres ver mi poder? Pues déjate usar, déjate ver. Aquí hay una cosa bien importante y peligrosa, dos cortos peligros. Uno, de que no te importe nada porque simplemente no tienes ninguna carga espiritual. Nada te carga. A veces lo que nos carga es que mi hijo pueda casarse, que mi hija pueda salir bien en los estudios, que pueda poder pagar la hipoteca, que pueda pagar mi casa. Esas son las cargas que tenemos. Y todas esas cargas las tenía cubiertas Nehemías. Para muchos las cargas que tenemos es simplemente que esté bien, que no haya ningún problema, que pueda estar bien financieramente, que tenga un seguro para mi vejez, que haga esto y lo otro, que mis papás estén bien. Esas son las grandes cargas que tenemos. Y tal vez no están malas porque son cargas humanas, pero estamos hablando que nos carga a nosotros, los cristianos espiritualmente del mundo en el que vivimos. ¿Qué nos está cargando? ¿Qué cosas son las que vemos destruidas y que decimos, no, wow, esa carga de esa persona, yo tengo que hacer, que tengo que echarle la mano? Vemos gente en nuestro diario vivir que te cuentan, que nos dicen, estoy pasando por esto y por esto y por esto, y puede ser que Dios esté diciendo, yo te estoy enviando a esa persona para que le ayudes con su carga. Y la mayoría de veces lo que hacemos, voy a orar por vos. Y es bueno orar, porque Nehemías hace, pero Nehemías ora
con el propósito de decir, no, a mí me importa. Y antes de tomar decisiones, tengo que orar y pedirle a Dios y confesar que de plano necesitamos tener una carga espiritual. ¿Cuál creen ustedes que sean las cargas de la iglesia, de la comunidad bíblica? Que haya refrigerio el domingo, que esté el café listo, que se pueda pagar el local. ¿Cuántas personas creen que se mueren en Cristo, sin Cristo, en un minuto y se van al infierno? Y muchos de nuestras familias. ¿Cuáles son las cargas que tenemos? ¿Qué cargas tenemos sobre la comunidad y la sociedad en la que hemos estado? ¿A dónde está el corazón y esa carga espiritual? Esa es una gran pregunta. Si quiero ser una persona determinada y ser usada por Dios, la pregunta es, ¿a quién le importa? Y la respuesta es a mí. Yo soy la persona que tiene que importar, porque no puede haber nadie más. Pero muchas veces lo que hacemos es, hay una persona y todo, y le decimos, no, le voy a hablar al pastor para que lo venga a ver y venga a orar por él. No, vaya usted y ore por él. Porque usted es el que le debe importar la persona. Tengo un amigo, pastor, que él es el típico pastor que cree que debe hacer todo. Y un día me cuenta que está cansadísimo, que llega a la casa a las 11:30 de la noche, medio cena y ya no aguanta y se acuesta. Y a la hora le habla a uno de sus líderes y le dice, mira, fíjate que mi papá se está muriendo y quisiera ver si tú puedes venir y compartirle a él la palabra de Dios. Y dice que a las 3 de la mañana se tuvo que vestir y salir a hablar con el papá y decirle. Y yo puedo sonar muy hereje, no sé, muy fuera. Y le dije, la reglaste. ¿Por qué? Porque el que tenía que compartirle, aunque era su hijo, como vos. ¿O no creen ustedes? Si es su carga. Si no le lo compartió, porque a ver qué es lo que hay, no hay un perdón entre ellos, tendría que haber actuado Dios con eso. Por lo general, cuando hay una carga, y saben, Dios pone cargas. Por ejemplo, de repente usted puede estar y de repente empieza a pensar en alguien que por alguna razón ni siquiera lo ha vuelto a ver, ni sabe de él, ni nada, y de alguna forma Dios pone eso, es una carga. Y lo primero que usted debe hacer cuando de repente se recuerda a alguien, o sueña con alguien, o piensa en alguien que tiene tiempo, es comenzar a orar para ver qué es lo que Dios realmente puede hacer. Y sabe, Dios está haciendo eso porque el Espíritu Santo muchas veces transmite esa carga. Y saben que hay otra cosa. Hay momentos en los cuales hemos experimentado, a veces mi esposo, ¿no? Y entramos a un lugar y de repente cuando entramos a un lugar inmediatamente cae en nuestro corazón una tristeza, pero tristeza sobrenatural. Y cuando yo he experimentado esa tristeza sobrenatural, muchas veces he comprendido que es Dios y el Espíritu Santo pasando su emoción acerca de lo que está pasando en ese lugar, de cómo se está sintiendo. Y a veces ocurren cosas que realmente uno dice, qué tremendo. Hay momentos en los cuales Dios incluso hay lugares y momentos en los cuales hemos entrado a lugares y yo por lo menos me empiezo a sentir mal físicamente, con un sentido de ansiedad, de miedo, de temor. Y originalmente yo pensé que ya necesito ir a un psiquiatra o ir a un psicólogo, pero me di cuenta
de que en realidad lo que está pasando es que hay una lucha espiritual en este lugar que estoy y Dios me está pasando una carga sobre estar alerta para batallar espiritualmente. Muchas personas lo que hacen es, ay, estoy mal emocionalmente, y puede ser que lo que Dios esté haciendo realmente es, estoy mandando una carga en tu propia vida para que entiendas lo que está pasando. Uno tiene que analizar realmente eso, lo que está ocurriendo. Y Nehemías dijo, ¿quién me carga? A mí me carga, por lo tanto tengo que tomar decisiones. Ahora, tres cosas lo cargaron a Nehemías. Primero, que se dio cuenta, ¿no? Y se dio cuenta porque pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? Dale. La segunda es que comenzó a interceder. Dijo, Señor, mira, esto es pecado, hemos regado, sabemos que tenemos problemas. Y la tercera es que dijo, ok, entonces mi intención va a ser ir a Jerusalén, pero necesito arreglar toda mi situación aquí, con mi trabajo y con lo que estoy haciendo aquí con este rey, porque una cosa es que uno pueda ser espiritual y todo y dejar tirado todo y decir, no, es que el Señor me llama y yo dejo todo tirado irresponsablemente. Nehemías no era irresponsable, era un empleado que dice, tengo que hacer todas las cosas en orden y tengo que hacer todo de acuerdo a los parámetros de Dios. Hay muchas personas que en sus labores, sus trabajos, pretenden ser espirituales y que tienen una carga espiritual, pero la carga espiritual que tienen es excusa para no ser lo que deben hacer como trabajadores, que es otra parte del testimonio de nuestras vidas. Y eso es vital, porque entonces también debemos entender que si somos gente con un trabajo que se nos ha dado, simple y sencillamente tenemos que ser excelentes en el trabajo. Parte de eso es saber que Dios puede hacer cosas para que yo pueda combinar lo que ha puesto en mi carga y lo que es mi trabajo. Eso significa que debemos ser responsables, ¿verdad? Esa palabra, sua esponte, es una palabra que utilizan en los Marines en Estados Unidos, y es una frase muy interesante y la voy a ilustrar de esta forma. Un día había toda una reunión de militares e iba a llegar un coronel a dar una conferencia y estaba todo lleno de oficiales y presentaron al coronel, y cuando él llegó se paró y empezó a hablar, pero a medida que empezó a hablar el micrófono empezó a fallar y él siguió hablando porque el invitado no sabía, siguió hablando y toda la gente no estaba oyendo bien y no hacían nada. Esto y lo otro, lo arregló, lo puso y lo hizo bien, lo probó y le dijo, ¿se oye bien? Sí, ahora le dijo, y con él puede seguir, y se bajó. Cuando terminó la conferencia, el coronel lo llamó y le dijo, te felicito. Soy yo el que tengo que hacerlo, pues. ¿Entiendes? No tengo que esperar a que me estén diciendo, hace esto, hace aquello, movete aquí, lo otro. Y para mí, hermanos, eso es vitalísimo en la iglesia en el Nuevo Testamento. Nosotros no encontramos que se les dijera, hagan esto, hagan aquello. Se les daban instrucciones generales de cómo vivir la vida cristiana, pero no andaban poniendo reglas y todo para que hagan esto, aquello. Y eso es importante, es algo que para mí es vital y que he tratado de comunicarlo a esta iglesia. No tienen que esperar a que alguien les diga o que yo les diga hagan tal cosa o puedan hacer tal ministerio. Tienen que tomar ustedes la iniciativa. ¿Por qué? Porque si no lo hacen ustedes, ¿quién más? Pues
Si Dios está poniendo eso, o sea, así debe ser, pues. Es decir, yo no tengo por qué estar esperando a que me digan que haga algo que se necesita en mi vida. Pues tengo que decir, no, si lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque sí. No tengo que estar esperando que me den órdenes. Es parte, y Nehemías dice, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Tengo que ser yo el que lo haga. Si yo no tomo la decisión por mí mismo, entonces ¿qué? No puedo estar esperando que otro me diga que sí, que no, o que sí me apruebe, no. O sea, hay momentos en los cuales la iglesia corporativamente tomaba decisiones, pero la mayoría de veces, simple y sencillamente, nosotros somos llamados a tomar decisiones negativas en el poder del Espíritu Santo. Y eso es así, pues. Imagínense ustedes a Felipe, está en un avivamiento y está en gran crecimiento en la iglesia, y de repente el Espíritu Santo le dice, mira, salite de ahí, andate al desierto, allá te quiero. El hombre no va y dice a Pedro, no voy a ir, mira, dame chance, vos sos el apóstol, tengo tu cobertura para irme para el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacer eso? Simple y sencillamente su cobertura era Dios y el Espíritu, y le dijo, andad para allá. Y eso, hermanos, es tan vital para la libertad del cuerpo de Cristo. En capítulos 2 y 3, Nehemías espera 3 cosas. Número 1, está atento a las señales del Espíritu de Dios y del mover de Dios. El hombre ora y dice, ok, voy a ver qué pasa, ya puse la carga en las manos de Dios, sé que yo soy el que tengo que hacerlo, pero no voy a tomar decisiones impulsivas. Lo que voy a hacer es estar sintonizado y viendo cómo Dios se está moviendo en esta situación y en esta carga, porque sé que Dios ha puesto esta carga en mí y tiene los ojos y los radares puestos. Si ustedes miran, ustedes van a ver que Nehemías está ahí. Miren lo que dice el capítulo 2, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y yo le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? O sea, de alguna manera la carga que Nehemías tenía le había afectado emocionalmente. Y el rey le dice, mira, ¿por qué estás triste? Ahora ustedes deben saber que Nehemías estaba corriendo un riesgo aquí porque los reyes paganos mataban a quien le agregara la fiesta. Y se le exigía a todos los que llegaban al frente con él a que estuvieran contentos y que en lugar de que le fueran a bajar el ánimo al rey, ellos tenían que levantarse. Entonces Nehemías no puede evitar el hecho de que está triste y es un gran riesgo, porque el rey pudo haber dicho, vos me estás agregando la fiesta, pero como era un hombre de Dios y trabajador y un buen empleado, el rey le dice, ¿qué te pasa? Y él está atento a eso. Y está atento y es sincero, le dice, mira, estoy triste. ¿Por qué? Porque mi casa y la casa de mis padres está destruida y eso me tiene triste. ¿Y qué le dice el rey? ¿Qué cosa pides? O sea, eso es el hecho de que el hombre diga, ok, aquí está la señal. Un hombre que me mira, que no me mata y que al contrario me quiere ayudar y me dice, ¿qué cosa pides? Yo creo que si se pusiera en práctica esa estrategia de que cuando viniéramos a presentarnos ante el rey en la iglesia, el que viniera con cara larga lo mataran, estaría vacía la iglesia, ¿no creen ustedes?
como ley medo-persa. Ahora, ¿qué cosa pides? Y es bien importante que entiendan, ¿verdad? Que el hombre no solamente estaba atento, sino que el hombre ya estaba preparado. Le dice el rey, ¿qué crees? Y el hombre, y Nehemías dice, mira, no sé todavía, pero déjame, te aviso. No. Él dice, si este hombre me da la oportunidad, voy a hacer esto, y le voy a pedir esto y esto. Y miren todo lo que le pide. Le pide madera, le pide ayuda, le pide licencia para ir a su país, le pide protección, le dice que en el terreno que pase le den permiso, pide permisos y todo. El tipo ya tenía todo anticipado. ¿Por qué? Porque él dice, si yo voy a hacer, tengo que prepararme. No solo voy a esperar a que Dios, y me tengo que preparar en muchas cosas, tengo que ser inteligente y listo y adelantarme al mover de Dios en el sentido de que tengo que estar preparado cuando Dios diga, esto voy a hacer en tu vida. Y por eso es tan importante. Y la última cosa que él dice, mira, pero quizás no solamente te pido esto, sino que lo que quiero decirte es que me tengo que ir. Tengo que irme yo. Porque yo. Y el hombre es el hombre de confianza. O sea, porque el copero es el hombre de más confianza en el rey. ¿Por qué? Porque era el encargado de probar las comidas, los vinos, para ver si el rey no lo mataba o envenenado. Quien era el copero era el tipo que podía o matarlo o darle vida, y el rey confiaba en él para que él sabía que él lo iba a proteger de que no morir. Y esto es bien interesante, ¿saben por qué? Porque Nehemías es cristiano y Artajerjes es pagano. Un cristiano protegiendo al pagano. ¿Y por qué hace eso? Porque él ve que su trabajo con Artajerjes no es un trabajo, sino que es un ministerio. Es un lugar donde él puede dar testimonio de ser hombre fiel, de ser hombre íntegro, de conocer la dignidad, de respetar la autoridad a pesar de que no es de su misma creencia. El hombre es leal y fiel en su trabajo. Los que hemos tenido jefes inconversos sabemos lo que es complejo el hecho de servirle a una persona que muchas veces tiene principios que van en contra de Dios. Sin embargo, la mayoría de veces nuestra influencia en esos lugares y en esas partes es tan vital, porque somos nosotros los que podemos dar testimonio. Y miren, la credibilidad de Nehemías era tal que el rey le dice, andate. Y Nehemías se va a matrimonio y con gastos pagados. Andate, les. Andate, te doy permiso. Y a mí me da no sé qué, porque ¿saben por qué? Porque Artajerjes es un pagano y es uno de los reyes mayucas, persas. Y el tipo es mejor patrono que muchos evangélicos, patronos evangélicos. De veras, el cuate es más sensible, es más ¿cómo se llama? Más comprensivo con el valor del empleado que tiene, que él dice, pero no lo prefiero, yo no lo quiero triste ni lo quiero mal, lo quiero bien, y si necesita que le deje chance, le voy a dar chance, porque eso le va a ayudar y me va a ayudar a mí, porque es mi mejor empleado. Y esto lo voy a decir casi categóricamente, hasta la fecha, hoy, no he encontrado ningún patrón evangélico de universidad, colegios, trabajos seculares, empresas, que sea justo
y sea cristiano, todos son administradores, todos, porque les interesa, son los que más pagan, los que más maltratan a sus empleados, los que más les imponen cargas horribles, los que son gente tacaña, que prefieren pagarle sueldos miserables para no pagar calidad, prefieren ser, poquiteros, remendones, no tienen una visión espiritual. Yo una vez le dije a un empresario cristiano que tenía mucho dinero, le dije, vos crees, porque estos son bien especiales, en sus organigramas ponen arriba a Dios como el dueño. Fíjense, este organigrama donde ponen Dios. Y yo les he dicho, es pura mentira. Eso es cierto, Dios no es el dueño de esto. Jamás ha sido dueño de esto, porque las decisiones las toma. Y le dije, vos decís que Dios es el dueño de esta empresa. Sí. ¿Sabes que la Biblia dice que es mejor dar que recibir? Y me dijo, ¿dónde dice eso? En el libro de los Hechos, Pablo dice que Jesús dijo, bienaventurado porque el que da más es mejor dar que recibir. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Crees vos que el empresario debería dar más sueldos? Porque es bienaventurado aumentarle el sueldo, porque con eso va a recibir. No, es que eso tiene otro contexto. No lo creen, man. Es que vos no ves cómo está la situación económica, vos no sabes qué cosas los gastos. No, mira, ¿le vas a creer a Dios o no? Él dice, es mejor dar que recibir. No dice si está bien la crisis, si no está. La idea es, ¿le crees a Dios a pesar de que puedes tener carestía? Que si le das, también vas a recibir. Y no le creen. Ahí no llega Dios en esos lugares. No llega. Y les digo, fundaciones, universidades, organizaciones, ONG, Visión Mundial, todas las que ustedes puedan ver, la inmensa mayoría son administradoras malísimas, porque tratan mal a la gente. Y aquí tenemos a un inconverso que le dice a su empleado, dale, hermano, te doy permiso y ya. ¿Por qué? Porque el hombre no, y voy a perder y le voy a estar pagando de choto un año a este y ni voy a dejar aquí sembrado el trabajo. El hombre dice no, porque este hombre había entendido lo valioso que era su empleado. Ahora, recuerde que antes de que un jefe lo trate así como a Tajerjes, llegue a convertirse en un empleado tan valioso como Nehemías, porque el hombre era un empleado valioso, igual que Daniel, un tipo que había hecho las cosas. Hay un concepto en la filosofía japonesa que se llama el linchi. El linchi era una práctica antes en el imperio que condenaban a la gente a muerte, pero la mataban haciéndole 1000 cortes, pedacito por pedacito. Así la mataban. Esa práctica se abolió, pero quedó el concepto, la metáfora dentro de la ideología japonesa. Y en la ideología japonesa, linchi significa que lo que hace caer a una persona no es algo grave de una sola vez, sino que él cae en problemas espirituales por los 1000 cortes que va permitiendo en su vida. Significa que se deja cortar una cosita, luego otro pedacito, otro pedacito, otro pedacito, otro pedacito. Y los primeros cortes no son tan dañinos, pero cuando ya llegan los 1000 cortes, la acumulación de los pequeños cortes hace que la persona muera. ¿Por qué? Porque es una muerte lenta y es una muerte que lo destruye. Y entonces el concepto es que las pequeñas libertades espirituales que nos vamos dando
Son las pequeñas cortaduras que vamos haciendo en nuestra convicción espiritual. Y podemos ir pensando de que eso no tiene nada de malo. Ese cortecito, este otro cortecito, esta otra cosa, no tiene ninguna cosa. Pero el problema es que se van acumulando. Y al final, cuando llega una gran crisis, simple y sencillamente todo lo que se me ha acumulado me lleva hacia todo, un desastre en mi vida. Y ustedes pueden ver que todos podemos hacer ese tipo de cosas. Es decir, quedarme viendo un poquito esa película que sé que hay desnudos, eso no pierde nada. No, echarme un traguito de vez en cuando, no es problema. Es una cortadurita. Ese coqueteo así, esa cosa, no es nada malo. Otra cortadurita. No, es que esta mentirita, esta exageración, esta mentira blanca, esta forma de irme separando y de descuidar a mi esposa o a mi esposa, no tiene ningún. Otra cortadita. Y llegará el momento en que las 1000 cortaduras se juntan tanto que ya no son tan cortaditas, todo se viene abajo. Si no, miren el ejemplo de David. ¿Ustedes creen que la caída de David con Betsabé fue algo aislado? No. David tenía 7 mujeres. Tenía por lo menos su hijo Absalón, cuando quiere vengarse, se acuesta con 10 concubinas. ¿Qué significa eso? Que el tipo era un mujeriego y que poco a poco iba cortándose. Imagínense que David es tan mujeriego que el tipo, su primera mujer fue la hija de Saúl, Mical. Y después de todo el pleito, Mical se va y se casa con otro hombre, ¿sí? Y parece ser que la vida de ese hombre con, ¿cómo se llamaba este? Talmai, él está en un matrimonio bien. Y David ya tiene a Abigail, tiene a otra mujer, tiene otras 2 mujeres, y el tipo llega un momento en que cuando ya es el rey, le da la orden a uno de ellos a que él le tiene que ir a traer a la mujer, a Mical, a la casa del esposo, quitársela porque es su mujer. Y dice el texto que durante todo el momento en que llevan a la mujer, a Mical, de regreso a la casa con David, el esposo va llorando y gritando que por favor no hagan eso. Y hasta el final lo amenazan y le dicen que se regrese, porque si no le puede ir mal. Y uno se pregunta, pues este cuate tiene un montón de mujeres y todavía se atreve a ir a destruirle el matrimonio a otra mujer que ya no tenía un vínculo con él, solo porque es su mujer. Y porque él va a tener, él tiene que tener como otro de sus trofeos dentro de todas las que tiene. Por eso se fue cortando. ¿Y qué pasó? Al final, cuando llega con Betsabé, el tipo, las cortaduras que había llevado se acumularon y explotó. Ninguna caída espiritual es de la noche a la mañana. Es por una serie de acumulación de 1000 cortes en la vida que al final terminan llevándome a una situación bien compleja. Ven. ¿Qué significa entonces? La tercera pregunta. Si no soy yo, ¿quién? Y la tercera pregunta es, ¿no creas que te ve bien? Pues? ¿No creas que va a ser fácil? Pues? O sea, el hecho que yo diga, no, si me voy a meter a las cosas de Dios, voy con Dios, hago con Dios y todo lo demás. Y la pregunta es, ¿quién te dijo que va a ser fácil? Nunca es fácil. ¿Por qué? Porque la palabra clave es ataque. O sea, siempre que nosotros queremos hacer
bien las cosas de Dios y las vamos a meter en las cosas de Dios, vamos a tener obstáculo, oposición y ataque. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha espiritual. En los capítulos 4 al 6 ustedes van a encontrar una cantidad de ataques que el enemigo le hace a Nehemías. A tal momento que primero el enemigo se presenta como amigos y le dicen, mira, nosotros somos tus amigos, queremos participar en el proyecto, y Nehemías dice, no, yo creo que no necesitamos más amigos, estamos bien. Luego lo mandan a asustar y dice que día y noche le pasan diciendo, te van a atacar, te quieren matar. Luego lo citan al templo porque quieren hablar con él para asesinarlo, y el hombre se ve una cantidad de ataques y de situaciones complejas. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a estar contento de él. ¿Y qué hacen los ataques? Primero lo que van a hacer, la primera estrategia que el diablo utiliza para nuestras vidas es que nos quiere degradar. Va a usar chismes, va a usar cosas para hacerme sentirme culpable, va a utilizar cosas contra mí, van a decir cosas mías, me van a hacer sentir simple y sencillamente como persona que no valgo, que no tengo ninguna virtud ni nada. Si ustedes observan en los versículos 1 al 6 del capítulo 4, dice el versículo, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo a las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican, imagínense cómo se burlan de él, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. La idea es, son unos inútiles esto. Si hay un muro, si se sube una zorra lo botan. ¿Por qué? Porque son inútiles. Entonces lo que están haciendo es degradándote. Están diciendo, débil, sos una persona que no tenés la capacidad para estar aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te tiene aquí? No servís, no has estudiado, no tenés título, no puedes pensar. O sea, la idea es que el enemigo quiere meterte tanto que uno dice, de plano, aquello no debería estar aquí. Pero el problema es que no estás allí por vos, estás allí por Dios. Y cuando Dios me lleva a un lugar, nadie puede degradarme, porque Dios es el que tiene esa posición. La segunda cosa es desalentarte. Después empiezan a decirle un montón de rumores, a amenazarlo, quieren atemorizarte y al final amenazarte. Son cosas que el enemigo utiliza. Ya al final te dicen, mira, dicen que te quieren matar, mira, dicen que tal cosa, mira, dicen que te van a caer encima, que se han organizado, y empiezan. Entonces Nehemías dice, ok, entonces lo que vamos a hacer es prepararnos, y le dice a la gente, ok, miren, primero no estemos tan lejos, sino que juntémonos, y segundo, cada uno los voy a poner a trabajar en cada sector con sus familias. Nehemías dice, una de las cosas que puede hacer que una persona pierda la visión es que esté preocupado por dónde está su familia. Entonces lo que hace es, toma y los pone por familias, y además le dice, ok, con una mano están con la pala y con la otra la espada y buzos, porque cualquier ataque, simple y sencillamente tenemos que estar alerta. Y Nehemías se prepara para eso. Dele. 4 ataques principales: degradarte, desalentarte, atemorizarte y amenazarte. Ahora, ¿qué es lo que realmente nosotros podemos ver en esto? Nehemías dice, ok, vamos a hacer. La mentalidad de Nehemías es, no vengo a levantar un muro, vengo a levantar una nación. ¿Sí? Y ahí está la clave, ¿no? Porque la manera en que tú mires lo que estás haciendo es la manera en que es lo más grande que puedes hacer. Porque si para Nehemías el llegar a Jerusalén era solo levantar un muro, estaba frito.
para Nehemías llegar a Jerusalén, levantar el muro, era levantar la visión de un pueblo que estaba en ruinas. ¿Sí? Hoy vengo muy japonés porque estaba leyendo mucho de la ideología japonesa, porque me fascina a mí la ideología japonesa. Ese es el concepto. El Shinkansen es el tren bala. Los japoneses fueron los primeros en hacer un tren bala. No existía el concepto. Allá por 1952 los ingenieros y la gente japonesa dijeron: necesitamos reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial el honor y visionar a Japón como una nación diferente. Entonces iban a hacer Juegos Olímpicos y el gobierno le dijo a los ingenieros japoneses que necesitaban hacer un tren diferente al que tenían. Y entonces los mandó a los japoneses y les dijo, él les dijo, la gente le dijeron: queremos un tren rápido, rapidísimo, que pueda atravesar rápido Japón. Entonces se fueron, hicieron cálculos, vieron las líneas que tenían, los trenes que tenían, cómo podían modificarlos, y regresaron y le dijeron: ok, podemos hacer un tren que vaya a 240 kilómetros. Y los ingenieros le dijeron: no queremos un tren de 240 kilómetros, queremos un tren de 375 kilómetros. Entonces todos los ingenieros dijeron: pero eso es imposible. Con lo que tenemos y los rieles y todo lo que tenemos, no podemos tener un tren de 375 kilómetros. Entonces la gente le dijo: ok, entonces cambien los rieles, cambien todo. Sí, pero le dijeron: pero no hay suficiente cosa recta para que el tren vaya tan rápido. Y entonces le dijeron: ok, entonces boten las montañas y levanten un tren que camine de esa forma. Y después dijeron: bueno, vamos. Lo hicieron, y cuando se inauguró los Juegos Olímpicos, los japoneses tenían un tren que corría a esa velocidad. Entonces, en la mentalidad japonesa, el concepto del Shinkansen es: si no puedes lograr las cosas con lo que tenés, entonces lo que tenés es lo que te está obstruyendo. Entonces lo que a lo mejor puedes hacer es botar todo lo que tenés y hacer otra cosa diferente y reconstruir cosas nuevas. Pero no trates de estar poniendo cosas en cosas que simple y sencillamente no te van a dar ese resultado. Y entonces llegó a la idea de que para mejorar y para lograr grandes éxitos, lo que tenés que hacer es radicalmente hacer un cambio de todos los elementos. Y eso es bien interesante, ¿saben por qué? Porque la palabra arrepentirse en la Biblia, la palabra metanoia, es precisamente el concepto en la Biblia del Shinkansen, que cuando yo cambio y me arrepiento, Dios me está diciendo: hijo, ahora sos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa? Significa entonces que no debo estar batallando con esto y lo otro, sino si yo tengo que cambiar esto radicalmente, lo cambio y se acabó. Y comienzo con otro concepto, echo a un lado lo que no me está funcionando, porque tengo que renovar totalmente mi vida. Y eso significa que simple y sencillamente yo debo hacer algo
radical. Y eso va para toda la vida, pues. ¿O creen ustedes que, por ejemplo, el perder peso se puede perder sin hacer un cambio radical? No se puede. Es cambiar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tiene que haber un cambio. Si quiero cambiar mi mentalidad pesimista y todo, tengo que empezar a ver desde otra perspectiva lo que Dios pueda estar dando, como Nehemías. Entonces, lo último que Nehemías hace es, ya que estoy y soy yo, la pregunta es, ¿cómo le doy a mi Dios lo mejor de mí? ¿Qué puedo hacer yo para darle a Dios lo mejor de mi persona? Y la palabra clara es consagración. Y ustedes podrán ver eso del capítulo 7 al 12. Porque en el capítulo 7 al 12, Nehemías toma 4 decisiones importantes. Primero, él dice, hay que restaurar lo físico. O sea, hagamos todo lo que tenemos que hacer físicamente hablando. Pero la restauración va más allá de eso. ¿Qué hace? Ok, ya que estamos con todo esto, hoy vamos a una reeducación. Y entonces llama a Esdras y le dice, Esdras, te voy a poner al frente para que tú les enseñes nuevamente la ley a esta gente. Y dice que Esdras, que era el escriba, se comienza a estudiar nuevamente la ley y la gente empieza a escuchar, y cuando empieza, dice, mire, dice el pasaje, que Esdras, el escribiente, está enseñando la escritura y dice que la gente está toda escuchando, que llueve, que cae sol, que todo, pero la gente oye y empieza a llorar porque empieza a escuchar que todas las cosas, que muchas de las que le habían pasado eran porque simple y sencillamente habían perdido la perspectiva bíblica. Y ese es el momento en que Nehemías le dice, no señores, no se aflijan, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Es un versículo clave que nosotros repetimos, pero está dentro del contexto, es ya, o sea, reeduquémonos, entendamos que la ley, vamos a celebrar, vamos a recuperar nuestra identidad. Y luego viene la reparación, porque mucha gente se había convertido, algunos tenían esposas que no eran judías, pero otros era gente que tenía bajo esclavitud a sus propios hermanos porque eran usureros y les habían prestado y les estaban cobrando intereses. Y Nehemías en ese lapso tiene que regresar a Persia, y cuando se va un tiempo y regresa se da cuenta de que sus propios hermanos le están sacando el jugo a los otros porque les está pidiendo intereses y les están cobrando. Cuando la ley decía que el judío jamás debía pedirle interés a su propio hermano, le daba oportunidad para hacerlo con los gentiles, pero que nunca estaba permitido que a su propio hermano le pusiera. ¿Y qué hace Nehemías? Nehemías empieza a decir, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están haciendo todo esto? Y Nehemías se enoja de tal manera que, si ustedes lo ven, hace una serie de cosas, dedica el muro, pero al final, cuando uno mira las reformas de Nehemías, dice que en el capítulo 13, la renovación, el capítulo 13 dice, aquel día se leyó, el versículo 1, en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás. Y entonces empieza, mire lo que hace, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite
que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, a la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras hice volver los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Se pueden ustedes imaginar que el sacerdote le había hecho un apartamento al pagano y al que se le había puesto a Nehemías, y ahí tenía sus enseres y todo? Y cuando Nehemías llega, dice que está molesto y empieza a arreglar todas las cosas, y luego dice en el versículo 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes, y los vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Mire esto. Y a veces se queja la gente de los pastores que son estrictos. Oiga, dice: y les amonesté, versículo 21, y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y luego dice el versículo 22, vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Ahora encuentra gente mezclada, ¿verdad? Y oiga lo que le dicen: y reñí con ellos. ¿Y qué dice ahí? Y los maldije, herí a alguno de ellos, y ¿qué dice ahí? Les arranqué los cabellos y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos. Y, o sea, qué tremenda manera de arreglar las cosas, ¿verdad? Dice el texto que ustedes los maldijo, y dice que les arrancó el pelo, que los agarró del mecho. ¿Sí? Imagínense que hiciéramos esas prácticas. No veniste, Pablo. Pues saliste, pues. Andas en esta hora, están. Y oiga, dice que los maldijo. Un hombre de Dios no hace eso. Un hombre de Dios no puede maldecir a alguien, ¿o sí? ¿Qué lo hizo? ¿Por qué? Porque simplemente el tipo había restaurado todo, había hecho todo, pero toda la gente andaba mal. Entonces dice: ¿de qué me sirve tener todo esto arreglado si cada quien anda mal en sus vidas y están desobedeciendo la palabra de Dios? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar medidas radicales, pues. ¿Y saben qué es lo más triste? Que cuando uno puede ver pecado en la iglesia y trata de tomar medidas radicales, la mayoría de las personas las miran como que: ¡ay, qué malvado! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué falto de misericordia! ¡Ay, esto! Y andan mal, pues. O sea, andan desobedeciendo, andan en pecado, en un montón de cosas, y no quieren que se les diga nada, pues. Y entonces, ¿cómo podemos seguir adelante así? O sea, es difícil, ¿no? Pero, ¿saben? Miren a Nehemías. A mí me pongo en los zapatos de Nehemías,
Porque cada vez que hacen una cosa como esa, miren lo que hace en el versículo 14, cuando ha amonestado fuertemente a uno. Dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Cada vez que hace, le hace una oración, porque él dice: Señor, échame la mano, porque la cosa aquí está bien compleja. Y mire lo que dice al final, versículo 31. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Mire lo que dice al final, versículo 31. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Esa es una oración. Claro, era una lucha espiritual, era una lucha seria, y él tuvo que estar listo para estar orando. Ya terminó. Sí. Ahora miren, a veces nosotros no creemos que las cosas que nos puedan pasar tengan que tener con las cosas que tenemos que perseverar. George Washington Carver dijo que el 99% de todos los fracasos vienen de personas que tienen el hábito de inventar excusas. No terminé, no. Y como decía mi abuelita, las excusas son como los ombligos. Todos tenemos uno, pero no sirve para nada. Y este hombre se le llama a él como uno de los próceres de Estados Unidos, porque él salvó a los agricultores algodoneros de una crisis. La crisis que llegó es que todas las plantaciones de algodón fueron dañadas, arruinadas por el gorgojo. Y él dijo que en lugar de estar pensando en la pérdida, que se enfocaran mejor en la plantación de maní. Y él cambió totalmente el estilo de la agricultura, y por el medio del maní inventó más de 90 formas de utilizar el maní, y la gente llegó a una prosperidad grande, tan grande que en la ciudad de él, donde hay muchas historias, hay un monumento al gorgojo, donde le ponen que dan gracias al gorgojo, porque el gorgojo hizo cambiar de mentalidad a la gente para enfocarse en otras cosas. Y a veces Dios tendrá que mandarnos un gorgojo, un gusano como a Jonás, para que nosotros digamos: no, tengo que ver y cambiar mi estilo de vida. Ahí termina. Ahora, yo realmente pienso en el aspecto de que si no soy yo quien, y si lo voy a hacer, tengo que enfrentar dificultades, pero si lo hago, lo debo hacer lo mejor que pueda para Dios. Y así debe ser nuestra vida, ¿no? Una vida determinada a terminar la carrera que Dios nos ha mandado. Vamos a orar. Padre, agradecemos tu palabra, te pedimos que nos ayudes a ser hombres y mujeres con convicción, con determinación, Señor, que tengamos un corazón de excelencia para todo, que lo que empezamos lo terminemos. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a recoger la ofrenda. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que hemos recibido ahora. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder ser disciplinados, a poder tener esa dedicación que necesitamos para poder terminar la carrera como se debe, Padre.
Te queremos pedir también que si cada una de las familias, Señor, que nos ayudes a poder administrar bien lo que tú nos has dado. Te pedimos por la ofrenda que haremos esta noche. Ayúdanos a administrarlo, Padre, y bendice a cada familia.